Buenos días, nos encontramos a esta hora desde la cárcel en Facatativá, donde se encuentran privados de la libertad dos de los uniformados que están siendo investigados por la muerte en extrañas circunstancias de Juan Pablo González, que recordemos se presentó el 6 de noviembre hacia las 4 de la tarde en la URI de Puente Aranda, luego que un juez lo hubiese enviado allí, teniendo en cuenta que le impuso una medida de aseguramiento por el presunto abuso sexual de una menor de edad identificada como Hilary Castro. A esta hora saludamos a Brian Humberto Montealegre. Bienvenido a W Radio. Hablemos acerca de quién es usted. Cuéntele a los colombianos quién es la persona que se encuentra privada de la libertad, el joven de tan solo 22 años que se encuentra investigado por estos hechos. Muy buenos días, mi nombre es Brian Humberto Montealegre, soy oriundo de Rovira, Tolima, eh, de una vereda. Mi familia se encuentra en la vereda, soy o era patrullero, era perteneciente a la Policía Nacional, llevaba tan solo un año como servicio, pertenecía al grupo de Sijín, estaba destinado a la Sijín Meboc. Llevaba muy poco como custodio en esta URI. Eh, es, Es decir, usted era investigador, no estaba de alguna manera capacitado para custodiar a personas privadas de la libertad en una URI como la que es Puente Aranda. no, señora, nosotros como policías no tenemos capacitación, nunca recibimos una capacitación y como lo decía antes, eh, mi cargo para ese entonces era investigador criminal de Interpol. Cuéntele a los colombianos qué pasó ese día 6 de noviembre en su vida y qué pasó precisamente en la URI de Puente Aranda. Ese 6 de noviembre nosotros recibíamos tercer turno, era un cambio de turno donde le recibíamos a los compañeros salientes, donde llegamos a formar sobre las 13:30 horas. eh, Ahí formamos, el señor suboficial nos imparte consignas y eso. De ahí ingresamos a las celdas a hacer el respectivo conteo de los capturados. Después de ahí, entre un lapso de unos 5 o 10 minutos, le solicito yo permiso a un suboficial que estaba a cargo de nosotros para ese día, de que me autorizara salir a comprar unos alimentos para mí y para mis compañeros, porque como para esos días había un plan de rescate en contra de una organización criminal que había ahí, más exactamente el Tren de Aragua. Entonces estaba autorizado solo salir uno. Entonces yo salí en ese tiempo, me demoré más o menos entre 20 minutos, 30 minutos. Cuando yo vuelvo a ingresar, eh, ingreso, les llevo los alimentos a ellos, a mis compañeros. Ingreso a las celdas, a lo que yo ingreso, escucho por parte de los otros capturados, no sé quién fue el que dijo, porque hay un hacinamiento, hay muchas personas, entonces que había alguien enfermo, que alguien que se estaba presentando unas complicaciones de salud. Yo me acerco a la celda donde me dijeron, o donde escuché que estaba este señor enfermo, porque no sabía quién era tampoco. Me acerco allá a esa celda, a la celda número 4, donde observo un señor que está sentado en una silla. Le pregunto a él que si necesitaba ambulancia, que qué sentía, que cómo estaba. Él me responde que estaba bien, que no necesitaba ambulancia, tranquilo, custodio. Él me respondió en estas palabras. ¿Se refiere a Juan Entonces, Pablo? en ese entonces, en ese momento no sabía quién era, porque yo no sabía ni siquiera quién era ese señor. No sabía que este señor lo han subido del primer piso al segundo piso. Por lo que en ese lapso de tiempo que yo estuve afuera fue en el momento que lo subieron al segundo piso. Entonces no sabía quién era él. Yo me acerqué por voluntad propia o por el instinto de uno, me acerqué allá a observar de quién era, de qué complicaciones de salud se estaban manifestando los demás capturados. Entonces ahí él me dice, entonces después de que él me responde eso, yo me acerco al de compañero blanco
Ahí después de un lapso de tiempo es que manifiestan de que este capturado se desmayó, que está sobre el piso, ahí donde nosotros ingresamos con otros compañeros. Y efectivamente hay un señor postrado en el suelo. Ahí con ayuda de otro capturado que él tenía conocimientos básicos en enfermería y combate, él nos ayudó a prestarle los primeros auxilios a este señor. Y por medio de llamada telefónica con emergencias, ellos nos iban explicando o le iban explicando a uno de mis compañeros que también se encuentran capturados de cómo realizar la reanimación mientras que la ambulancia llegaba. Una vez que llega la ambulancia, los enfermeros, una enfermera más exactamente, apenas vio este señor ahí postrado, dijo, él ya está muerto. Ni siquiera lo tocó, ni siquiera le tomó sus signos vitales. Solo lo vio y dijo, él ya está muerto. Ahí ya pues se empezó pues se trató de hacer todo lo más posible lo que teníamos a nuestro alcance, con el poco conocimiento que nosotros teníamos en prestar este servicio, ya que eso no es competencia de nosotros. Jenny, también estamos con otro de los policías que fue capturado por esta muerte de Juan Pablo González en situaciones irregulares. Él se llama Jimer Eduardo Blanco. Jimer, hagamos el mismo ejercicio antes de entrar a hablar sobre este día. ¿Usted cuántos años tiene y cuál es su historia? ¿Cómo llega a ser custodio en la URI de Puente Aranda? Listo, sí, señor. Mi nombre es Jimer Eduardo Blanco López, sí, tengo 22 años. Yo hice el curso de policía aquí en Facatativá. Yo soy oriundo de Socorro, Santander. Allá pues reside mi familia, mi mamá. Eh, Nosotros, pues yo escasamente llevaba un mes laborando ahí en la URI de Puente Aranda como seguridad de instalaciones. Nosotros tenemos es el cargo de investigador criminal, ¿sí? Hay una parte muy interesante en el relato de Brian, y es que cuando él sale a recoger los alimentos para los compañeros, se toma la decisión de pasar a Juan Pablo González del primero al segundo piso. ¿Usted vio cuándo sucedió eso y por qué se tomó esa decisión? Bueno, esa decisión se tomó porque el señor Juan Pablo está en el primer piso y él manifiesta o él empieza a dar malas palabras contra los otros privados de la libertad. Él empieza a decir cosas que él hacía con esta muchacha, manifestando cosas obscenas y eso. Entonces, pues por ese motivo, pues para evitar un motín o evitar otro problema, entonces lo ingresan, lo suben del primer piso, lo suben al segundo piso. En ese momento el compañero lo sube al segundo piso y le indica qué celda es la que él tiene que estar, que es la celda como la más tranquila y la más organizada en la URI de Puente Aranda. ¿Cuántos presos habían en ese momento junto a Juan Pablo González en la celda? Es que el sitio es muy pequeño, ¿sí? Son 320 personas para un sitio muy reducido. El hacinamiento, o sea, es unas que uno no puede decir, y como le digo, apenas lleva un mes ahí en la URI trabajando, no tengo, o sea, solo se sabe que son 320 personas para un espacio muy pequeño. Brian nos contaba que cuando él llega ya está la alerta de los demás capturados sobre lo que estaba pasando con al menos uno de los internos que estaban allí, en este caso Juan Pablo González. Cuando usted ve que Juan Pablo llega a esta celda que está en el segundo piso, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo llega él y cuánto tiempo pasa después de que llega Brian de nuevo y pues ya está esta alerta de que hay un capturado que está con problemas de salud?
Bueno, el capturado presenta desmayos, sí, presenta desmayos. Nosotros, pues, los compañeros, con ayuda de los compañeros, le prestamos los primeros auxilios, se le informa al jefe inmediato, sí, de todo lo que está pasando. De una vez se llama ambulancia. En el transcurso que llega el compañero, no tengo pues, así una hora exacta o un minuto exactos, pero entonces lo importante es que le presta los primeros auxilios, se le pregunta al señor Juan Pablo cómo está, él manifiesta estar bien, que se siente bien, y entonces, pero de igual forma, o sea, la ambulancia se llama inmediatamente. Pero cuando él dice que está bien, ¿ya lo habían golpeado? Él presenta, es que él presenta unos desmayos. Nosotros le preguntamos a él porque nosotros, o sea, a él no lo miramos golpeado, no lo miramos, nosotros le preguntamos, él dice, no, me desmayé, sucedió esto. Entonces eso es lo que presenta él, unos desmayos y nosotros inmediatamente llamamos la ambulancia. Jimmer y también Brian, ¿en qué estado llegó Juan Pablo González a la URI de Puente Aranda? Ustedes pudieron ver, devolvámonos un poquito a ese instante para saber si él estaba posiblemente alterado o estaba bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva. En eso no puedo decirle más exactamente o con claridad, porque en el momento que lo ingresan por primera vez a la URI, nosotros nos encontrábamos de permiso, estábamos francos, que él lo ingresaron a la URI o a las celdas en horas de la mañana, en horas de la mañana, en horas de la noche, no sé muy exactamente. Nosotros recibimos este servicio sobre las 14 horas, entonces no sabemos o no sé en qué condiciones el ingreso a la URI o a las celdas. ¿Se dijo algo de pronto entre los otros compañeros de la policía acerca de cómo estaba él, si de pronto estaba atacando a sus otros compañeros y esto hubiera podido provocar una reacción en ellos? No, señora, en ese momento cuando nosotros recibimos servicio, no, señora. Pero en el primer piso él sí estaba agrediendo verbalmente a los otros internos. Cuando subió al segundo piso, ¿eso paró o él seguía haciendo alarde del crimen que había cometido? Sí, cuando él estaba en el primer piso, él empieza a decir esas cosas, por ese motivo se sube al segundo piso, en el segundo piso él ya lo ingresan a la celda, le indican que él tiene pues que bañarse, así, por motivos de higiene, por motivos de que es muy el hacinamiento, o sea, es un espacio muy pequeño y que entonces toca tener todo organizado, entonces por ese motivo, en ese momento yo salgo al pasillo a almorzar, no había almorzado, salgo al pasillo a almorzar y no me doy cuenta en qué momento él ingresa a la ducha, ingresa al baño. Cuéntenos ustedes qué saben acerca de cómo murió Juan Pablo González. ¿Saben algo? ¿Se escuchó algo? ¿Pudieron darse cuenta de qué pudo pasar o se mencionó algo por otras personas privadas de la libertad o por los uniformados que los acompañaban? No, señora, pues de mi parte no puedo decir cómo murió él o cuál fue el motivo porque, como lo decía antes, yo me encontraba fuera de la URI en ese momento. Yo había salido a comprar unos alimentos, tanto como para mí como para mis compañeros, autorizado por el comandante que estaba en ese entonces, por un señor suboficial que estaba a cargo de nosotros. Entonces yo no puedo decir cuál fue la causa. Brian Jimmer, pero el informe de medicina legal dice que a Juan Pablo González lo agredieron durante 27 minutos. Centrémonos en esos 27 minutos. Ustedes que estaban allí presentes nunca escucharon las quejas de Juan Pablo, nunca hubo una alerta por parte de los otros internos, no se percataron en algún espacio de esos 27 minutos que algo estaba sucediendo dentro de la celda. No, señor, la verdad ni se escuchó, no escuchamos ninguna voz de auxilio ni... ¿Por qué motivos? Vuelvo y le explico, son 320 personas, la infraestructura sí está capacitada del primero y segundo piso está capacitada para 200 personas y en el primer y segundo piso son 621 personas que habían en ese momento. O sea, la infraestructura no está capacitada para esta. Ellos tienen televisores, tienen baffles para escuchar música, son 320 personas haciendo ruido, sí, entonces no es posible escuchar o observar algo. Pero una vez, digamos, ya empiezan
a dar esa alerta y ustedes se enteran, ya empiezan a ver los desmayos, ¿cuál era el protocolo que había que seguir? ¿Quién era la persona responsable de la celda en ese momento? ¿Y cuál fue el protocolo que se siguió una vez ya tenían la alerta? El protocolo que se realiza es inmediatamente se le informa al jefe, al comandante que está encargado en esa escuadra del segundo piso, se le informa inmediatamente, se llama a la ambulancia, se verifica la salud del señor Juan Pablo, sí, él se encuentra en la celda, ahí es en una declaración que un señor suboficial y un señor oficial dice que nosotros no estamos autorizados para ingresar a la celda, ¿sí? No estamos autorizados porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de los compañeros, ¿sí? Entonces, aún así nosotros nos saltamos ese paso porque si vamos a ingresar a la celda o es con compañía de un superior o de un mando, nos saltamos ese paso, ingresamos a la celda, verificamos la salud del estado del señor Juan Pablo y así esperamos ya la ambulancia y le empezamos a dar reanimación. Dejó en claro también que para este servicio no teníamos autorizado tener ningún tipo de armamento, no teníamos autorizado ingresar con tonfas. ¿Por qué? ¿Por qué no teníamos autorizado esto? Por el hacinamiento que hay, porque son personas privadas de la libertad, porque no somos tres, ahí éramos 3 custodios que estábamos ahí dentro para 320 personas, que pues lamentablemente el hecho que ocurrió pudo no haber sido él, sino pudimos haber sido nosotros mismos uno de los fallecidos. Ahí dentro, también en la pregunta que usted le hacía a mi compañero, de si no escuchamos nada, si no oímos nada, algún lamento, alguna voz de auxilio, no era posible porque hay una gran cantidad de bulla, de gritos, ellos tienen parlantes, ellos ahí tienen música, hay unos que gritan, que cantan, hay otros que se la pasan corriendo. Y este tipo de desmayos, este tipo de situaciones se presentaban a diario se presentaban. Entonces era algo como tan, ¿cómo decirlo? Como tan natural, como tan normal presenciarlo nosotros. Yo quiero hacer esta pregunta para los dos, para que nos cuenten y le cuenten a los colombianos a través de la W Radio cómo funciona una URI, teniendo en cuenta todo lo que ustedes nos han narrado del hacinamiento, cómo es el diario vivir en una URI y lo que ustedes pudieron experimentar teniendo un solo mes en ese lugar, la URI de Puente Aranda, y además no estar capacitados para la custodia de personas privadas de la libertad, pues que en muchos casos están en condiciones tan difíciles. Esta pregunta de cómo funciona es algo que, vuelvo y reitero, no es competencia de nosotros de custodiar capturados, porque esto le compete al IMPEC, esto es función del IMPEC. Esto más que la policía, esto más que todo tiene la culpa, creo yo, que es el Estado, porque ellos son los que tienen que garantizar los derechos de estas personas. El día a día ahí es a diario estar como pues en lo de nosotros o como nosotros estábamos allá, en el servicio que estábamos era como seguridad de instalaciones, más no de custodios. ¿Fue chocante para ustedes encontrarse con personas privadas de la libertad, violentas, con comportamientos que ustedes no se esperaban y que tuvieran que asimilarlos, que tuvieran que de alguna manera controlarlos cuando ustedes no estaban para eso? Sí, señora, porque pues la verdad nosotros llevamos muy poco en la policía.
llevamos tan solo un año y en ese año que llevamos siempre hemos estado era trabajando con fiscales en fiscalías, adelantando investigaciones. Eh, en el grupo que yo estaba antes yo pertenecía a un grupo de delito sexual, entonces yo nunca tenía como contacto a ese tipo de bandas pues, tan peligrosas como las que habían ahí en esa URI, más exactamente en esos dos pisos, porque en esos dos pisos se encontraban eh, estas bandas, el Tren de Aragua, los Maracuchos, unos que se llaman los Ayayines, varias bandas que son de alta peligrosidad. Y la verdad yo nunca había tenido pues, contacto con con este tipo de personas o con este tipo de bandas criminales. Jimmer, hay un detalle de la historia que me queda resonando en la cabeza y es que cuando ustedes van a atender la salud de Juan Pablo González, no le ven signos de golpes, pero dicen las evidencias que tenía golpes múltiples en todo su cuerpo. Eh, ¿Cómo es posible que lo hayan golpeado durante 27 minutos y que ustedes no hayan identificado esos golpes cuando él ya está pidiendo ayuda? El señor Juan Pablo, cuando nosotros ingresamos a la celda, el señor Juan Pablo tiene ropa, está vestido. Nosotros en la ropa no le evidenciamos ni sangre, no le evidenciamos nada. A él le preguntamos, él dice que no, que fue que sufrió unos desmayos, y como eso era que venía sucediendo porque no están acostumbrados a estar pues por el hacinamiento. Entonces nosotros, pues como le digo, inmediatamente llamamos a la ambulancia pues para esperar a ver qué podía ayudarle al señor Juan Pablo. Jimmer, una parte importante que también se nos quedó un poquito atrás en la historia es que nosotros hemos recorrido en los últimos meses algunas estaciones y algunas URIs de la ciudad de Bogotá, y siempre que llega una persona acusada de abusar sexualmente o de cualquier delito sexual, siempre son ubicados en un pabellón especial para que estén alejados de los demás capturados. Eso nunca estuvo en discusión, nunca hubo la posibilidad de que González estuviera alejado de los demás capturados durante su reclusión. La verdad, en la URI hay más personas por estos delitos y nunca hubo un problema, nunca hubo este inconveniente, ¿sí? No se tomó de pronto de sacar, o sea, dejar aparte a Juan Pablo por la capacidad, o sea, por lo mismo que le digo que la infraestructura no es acorde para esta cantidad de personas, que son 320 personas. Entonces no hay el lugar de cómo sacar a estas personas aparte. Jimmer, mencionaba usted y también lo decía Brian, que el comportamiento de Juan Pablo González al llegar a la URI de Puente Aranda no era el mejor. ¿El qué decía acerca del abuso de la menor de edad? Bueno, él manifestaba que él gozaba del sufrimiento que le hacía a esta muchacha. Él también le decía a las otras personas, hacía señas, y en algún momento alcanzó pues, a bajarse los pantalones delante de todas estas personas privadas de la libertad. Eso era lo que él pues, manifestaba y trataba de decir todas las cosas que le hizo a esta muchacha. De alguna manera, mientras hacía alarde de su crimen, lo estaba confesando, ¿correcto? Pues él lo decía, él se lo decía, digamos, a las otras personas, solo era como como para generar como un conflicto con ellos. Era para eso, o sea, como para generar un conflicto y para decir que ellos estaban allá y él estaba pues, acá a este lado. Eso era lo que él trataba de decirle a las otras personas. Eso generó una reacción difícil de parte de los otros internos que lo escuchaban, y que pues obviamente entre las personas privadas de la libertad hay papás, hay tíos, hay hermanos. Sí, señora. Sí, eso generó pues ellos empezaron a decir una serie de cosas de que el señor Juan Pablo no debería estar ahí, que un poco de cosas así, y entonces por ese motivo evitamos como ese conflicto con ellos del primer piso,
y se sube al segundo piso, que en el segundo piso también hay personas por ese mismo delito y nunca había pasado pues esta situación. En algún momento de esas respuestas que se estaban dando por parte de las personas privadas de la libertad, ¿hubo o usted escuchó alguna amenaza o alguna frase que diera a entender que por eso iba a pagar o que lo iban a matar? No, señora, no, ninguna amenaza ni nada de eso, y por eso mismo se evitó ese y se sube al segundo piso, pues para evitar como todas esas enfrentaciones. Ustedes mencionan que en el caso de Brian no estaba en el lugar y que también Jimmer no se encontraba precisamente en el punto donde se encontraba privado de la libertad Juan Pablo, pero ¿qué uniformados estaban cerca o en el segundo piso o afuera de los baños, que fueron algunos de los videos que evidenció la Fiscalía en medio de las audiencias? ¿Qué uniformados sí estaban cerca de él? Señorita periodista, eso hace parte de o está en materia de investigación, entonces por tal motivo no reservamos dar nombres, porque hasta que la Fiscalía determine en realidad quiénes eran, que sea la misma Fiscalía quien determine eso. Ustedes de pronto en medio de todo este escándalo que ha generado la muerte de Juan Pablo González han recibido amenazas de muerte, han sido intimidados ustedes o sus familias, o les han dicho que guarden silencio para no incriminar a otras personas? No, señora. No, señora, no, no hemos recibido ningún tipo de amenaza ni nada. Por lo contrario, tampoco hemos recibido ni siquiera un apoyo por parte de la misma institución. La misma institución, en vez de nosotros, ha recibido un apoyo de ellos por parte de una asesoría jurídica, nos dieron fue la espalda. El día que a nosotros nos capturaron, a nosotros nos llegó una citación a los correos institucionales de nosotros, donde manifestaban por parte de Talento Humano que teníamos que presentarnos el día 21 de noviembre en la Metropolitana de Bogotá, donde nos iban a notificar de un supuesto traslado, donde íbamos a firmar o hacer actos administrativos por el mismo supuesto traslado. En el momento que nosotros llegamos allá o nos presentamos voluntariamente, creídos que de verdad es el supuesto traslado, nos dicen o nos manifiestan de esta manera: muchachos, ustedes saben que en contra de ustedes se levanta una investigación, y lo mismo ha determinado dictar o ordenar una orden de captura en contra de ustedes. Cuando a nosotros nos dijeron era que nos presentáramos para algo administrativo. Con tan mala fe, no sé si sea mala fe o poco profesionalismo de ciertas personas, que en noticias dicen que nos capturaron estando en servicio, cuando nosotros llevábamos suspendidos y retirados del cargo desde el día 13 de noviembre, que nosotros nos suspendieron ese día 13 de noviembre, que no teníamos nada que ver ya desde ese día con la policía, por lo que estábamos suspendidos temporalmente. Entonces no sé por qué manifestaron. Yo quiero preguntarles un tema, teniendo en cuenta que ustedes son seres humanos jóvenes, muy niños para algunos. ¿Esto cómo ha afectado la vida de cada uno a partir de que ocurre la muerte de Juan Pablo González, que empiezan a resonar sus nombres en los medios de comunicación, que la Fiscalía los llama a imputación de cargos y que suceden todas esas circunstancias que los tienen hoy privados de la libertad? Eso, ¿qué repercusiones ha generado en ustedes y en sus familias? Nos ha percutido, nos ha presentado varias situaciones, tanto como para mí, estar un año en la escuela queriendo salir adelante, poder tener un futuro, poder brindarles un apoyo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, estar un año trabajando, aprendiendo,
adelantando distintos casos de investigación en contra de delito sexual, que era en lo que yo estaba. Y tanto como para mi familia, me ha, me ha visto o sea, han estado muy afectados, porque mi madre, ella pues venía presentando unos síntomas de cáncer, estaba en un tratamiento y por causa de esto, por las angustias, por las preocupaciones de verme acá, Tranquilo. Jimmer, vamos mientras tanto con usted. En su vida personal, hoy cuando usted en las noches va a dormir y piensa que se está exponiendo a una condena de muchos años, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? Pues la verdad es demasiado preocupante porque, o sea, en realidad nos estamos enfrentando a algo, sí, algo pesado, algo duro, y pues no me imaginé estar en esta situación. Sí, la verdad es un poco complicado. ¿Y su familia qué le dice? No, pues la familia triste porque pues, por todo lo que estamos pasando, por esta situación, porque pues ya ahorita están enfermos, sí, por todo, por el estrés, o sea, es algo que es de verdad demasiado como triste, demasiado agobiante. dejo en claro que estas situaciones, estas manifestaciones que hizo este señor ocurrieron en el primer piso. Esto ocurrió en el primer piso, a la celda en las celdas donde a él donde lo han dirigido. Entonces, por tal motivo, el encargado pues, de dirigir a los mismos capturados, creo yo que es idóneo de hacer este tipo de cambios, toma la decisión de subirlo hasta al segundo piso. ¿Quién da la orden de cambiarlo del primero al segundo piso teniendo en cuenta lo que estaba pasando? Eh, no, no, no puedo dar nombres por lo que está en materia de investigación y hasta que la fiscalía determine o que sea ellos mismos quien lo hagan público. Hablemos de qué mensaje le envían ustedes a los colombianos, esos colombianos que se quedaron con una parte de la historia y que hoy por primera vez los están escuchando, los están viendo, se dan cuenta que ustedes son jóvenes que tenían el sueño de ser policías, que ingresaron hace un año a esa institución y que llegaron un mes antes de que se presentara esta situación con Juan Pablo González. ¿Qué le dicen ustedes a los colombianos? Háblenle a esos colombianos que están al otro lado de la pantalla a través de W Radio. Díganles ustedes qué piensan y hablen de lo que ustedes son. Sí, la verdad quiero dejar un mensaje. Sé que lamentablemente y que nadie deseó o nadie tiene que por qué quitarle la vida a otro. Lamentablemente este hecho donde fallece este señor Juan Pablo González, pero Jimmer, ¿usted? La verdad es triste la muerte de Juan Pablo, tanto para los familiares de ellos como para nosotros, porque nosotros, pues, como un cuento, nos quedamos sin una carrera, estamos pues ahorita retirados de la policía, ninguno va a desearle la muerte a otra persona, ¿sí? Nosotros en ese momento bajamos, fue a prestar un servicio allá de seguridad de instalaciones, ¿sí? Entonces, la verdad, pues, es bueno dejar claro eso, de que nosotros que no es como lo dicen pues, la fiscalía, de que nosotros tuvimos que ver y que nosotros estábamos ahí, sí, es bueno dejar eso claro. La verdad me da tristeza también pues por los familiares, porque la verdad esta situación no es para deseársela a nadie, sí. Quiero también agradecerle pues al doctor Juan Felipe Criollo, que gracias a él pues él nos está defendiendo gratuitamente, no nos está cobrando,
sí, porque como lo dije anteriormente, nosotros ahorita no estamos teniendo un sueldo, no tenemos cómo pagar un abogado, la institución no nos apoyó, no nos colaboró, entonces la verdad es demasiado complicado toda esta situación. Quiero decir que por tanta prensa, tanta connotación que le dieron a este caso, la Fiscalía tomó unas acciones muy rápidas, muy ligeras. ¿Por qué lo digo? Porque estos hechos ocurrieron el 6 de noviembre. A nosotros nos suspendieron el día 13 de noviembre. La orden de captura salió el día 16 y nos hicieron efectiva la captura con mentiras el día 21 de noviembre. Quiero decirle a los familiares de Juan Pablo, al país, que lamento mucho la muerte de este señor, que nadie tiene por qué perder la vida y más de esta manera. Esto es todo. Y voy a hacer una última pregunta por mi lado. ¿Ustedes son inocentes? Sí, señora, somos inocentes, porque nosotros o nadie de nosotros hizo nada en contra de este señor. Ninguno de nosotros dio una orden o manifestó algo para que hicieran esto. Kimer, ¿usted? Sí, señor, somos inocentes. Nosotros en ese momento lo único que nosotros fue prestarle los primeros auxilios, ayudarlo, ¿sí? Llamamos a la ambulancia como lo dije anteriormente. Eso fue lo que nosotros realizamos, tratar de que él estuviera bien, pero sí, nosotros somos inocentes. También una cosa más, y es, entiendo que no pueden decir nombres, pero fueron 5 los policías que fueron capturados junto a ustedes, bueno, 3 personas más. Estas 3 personas, estos 3 uniformados, sí participaron, sin decir sus nombres, pero sí participaron de alguna manera en la muerte de Juan Pablo González. No, señor, no. Al contrario, los compañeros también estuvieron muy pendientes del caso, estuvieron muy pendientes de que llegara la ambulancia, estuvieron muy pendientes de todo poderle prestar los primeros auxilios súper bien. O sea, fue pendiente de la salud de Juan Pablo González, hasta sabiendo que habían 320 personas más, que nosotros estamos descuidando nuestra propia vida y nuestra integridad para entrar a la celda y verificar la salud de este señor. Termina esta entrevista con 2 de las personas que permanecen privadas de la libertad en el centro de reclusión de Facatativá. Son 2 jóvenes de 22 y 23 años que permanecen recluidos en medio de una investigación que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación y en la que también interviene la Procuraduría por la muerte de Juan Pablo González, que recordemos ocurrió el 6 de noviembre a las 4 de la tarde, luego de que hubiera sido denunciado por el presunto abuso sexual de una menor de edad identificada como Hilary Castro. W Radio Digital continúa desde la cárcel de policía de Facatativá, siguiéndole la pista a esta historia de los policías que fueron involucrados en la muerte de Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda en noviembre del año 2022. Estamos con su abogado, Juan Felipe Criollo. Juan Felipe, gracias por estar con nosotros aquí en W Radio Digital y contémosle a los oyentes, a los televidentes, a todas las personas que siguen W Radio en las diferentes plataformas digitales, cuál es esa estrategia de defensa que usted tiene para ayudar a estos policías. Gracias, Juan Felipe. Lo primero que debo decir es que hay una imposibilidad de asumir un rol de garante. A la Fiscalía le ha imputado a Jimmer Blanco y a Brian Montalegre que no optaron por la expectativa que se esperaba de ellos de proteger la vida de Juan Pablo González, pero lo cierto es que no podían, estaban en la imposibilidad absoluta de hacerlo porque dentro de esas prisiones o dentro de esta estación habían miembros de las bandas del Tren de Aragua, de los Sayayines, los Camilos, entre otras muchas bandas que todo el mundo conoce públicamente cuál es su peligrosidad, y estos 2 seres humanos, estos 2 ciudadanos, más allá de ser policías, pues entraban con su propia humanidad a tratar de salvaguardar la vida de este señor Juan Pablo González dentro de los protocolos y dentro de las posibilidades que ellos tenían.
como ya lo han manifestado, son 120 reclusos en ese segundo piso y eran 2 personas versus 320 reclusos en las que ellos tenían que ingresar a esas celdas, exponer su propia humanidad, exponer la humanidad de los otros privados de la libertad, porque adicionalmente se planteaba un posible plan rescate. ¿Qué quiere decir un plan rescate? De que uno de los miembros externos de las bandas que ya mencioné iba a ir a rescatar a uno de estos miembros que estaba interno, bien sea por medio del rescate como tal o bien sea por medio de un motín. Y aún así, estos 2 ciudadanos, estos 2 policías asumieron ese riesgo y utilizaron o implementaron los protocolos que más podían dentro de su humanidad. Además, para ese momento había unos superiores jerárquicos que eran los responsables, y como le puse en algún momento un ejemplo a una persona, es como si en una sala de urgencias hubieran 100 médicos y una persona se desmaya. No necesariamente tienen que acudir los 100 médicos a tener que atender a esa persona, basta con que el encargado, máximo 2 personas, como fue en este caso, que ya estaban asumiendo las pesquisas y los protocolos necesarios, pues no era necesario que se activaran pues todos los policías de la misma manera y de la misma forma para actuar. Entonces es plantear una imposibilidad del rol de garante, además de poner en evidencia una multiplicidad de errores garrafales y violaciones dentro de este proceso que serán planteadas en las etapas pertinentes. Abogado, ¿qué pruebas tienen ustedes para demostrar la inocencia de Jimmer y de Brian? Principalmente, y es curioso y paradójico, tenemos las mismas pruebas de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene una multiplicidad de entrevistas, una multiplicidad de videos en las que ellos mismos le han dado una narrativa incorrecta, a mi parecer y en mi criterio, y pues lo que vamos a tratar en el juicio oral es corregir esas narrativas con base a las mismas declaraciones donde casi todos los privados de la libertad manifiestan un desconocimiento absoluto de lo sucedido, asimismo como los superiores demuestran cómo se activaron los protocolos en los tiempos y en las maneras adecuadas y cuál fue el comportamiento que fue absolutamente ajeno por parte de Jimmer Blanco y Brian Montalegre al de ser unos homicidas o ser unos torturadores. Por el contrario, fueron unos policías probos, íntegros, que actuaron conforme a la ley y hasta la posibilidad que ellos tenían como humanos de poder intervenir en esta situación para que no se cometiera el homicidio de Juan Pablo González. Abogado Criollo, pero cuéntenos qué intenciones o qué hay detrás de que se forme toda esta narrativa a través del proceso judicial en el que están incriminando a sus defendidos y por qué se han presentado esos detalles dentro del proceso, como que ellos se presentaron voluntariamente y dijeron que los habían capturado estando en servicio. ¿Por qué cree usted que está sucediendo esto? Juan Felipe, voy a dar una humilde opinión y digamos que para nadie es un secreto que este caso desde el momento cero se mediatizó y por la misma mediatización reaccionó la Fiscalía de manera, diría yo, apresurada y un poco irresponsable y lo digo con absoluto respeto, pero digamos ya se han visto una multiplicidad de casos en donde la Fiscalía, por mostrar algún tipo de resultado, de algún tipo de muestra ante la sociedad, pues toma unas decisiones sin tomar una investigación de manera seria, rigurosa, formal, con apego a los elementos materiales probatorios, y creo que simplemente fue una respuesta para dar algún tipo de beneplácito o de tranquilidad a la sociedad, lo cual considero que posiblemente en el juicio será rebatida todas estas teorías y todas estas tesis que la Fiscalía de manera apresurada y responsable arrojó de primer momento. Porque cree que precisamente están utilizando a estos jóvenes que usted defiende en medio de este proceso judicial y los presentan por homicidio agravado y tortura agravada. Vuelvo y le digo, creo que fue una imposibilidad de la Fiscalía de poder encontrar a los autores reales de esta situación. Entonces la salida más fácil y pronta fue haber acudido a una posible omisión por parte de estos policías, para mientras que pues, adelantaba la investigación, ahí se encontraban los verdaderos responsables, a los verdaderos autores, y entiendo la posición de la Fiscalía desde el punto de vista mediático, inclusive hasta político podría llegar a decirse. Lo que sí no entiendo es desde el punto de vista jurídico, porque los elementos probatorios que hay en este momento no arrojan ni siquiera en grado de inferencia algún tipo de responsabilidad en contra de estos policías. Abogado Criollo, finalmente, si ustedes logran demostrar la inocencia de estos 2 policías, si logran demostrar que han habido fallas dentro del proceso judicial, ¿plantean alguna acción legal contra el Estado por lo que le sucedió a ellos?
vamos a lograr y vamos a demostrar la inocencia de estos policías, con absoluta seguridad lo puedo decir, porque las pruebas así lo respaldan, y no hemos pensado en algún tipo de responsabilidad estatal. Por ahora mi preocupación principal, por lo menos como abogado y representante de Jimmer Blanco y Brian Montalegre, es demostrar su inocencia y su total ajenos con los hechos que se investigan. ¿Usted ha recibido amenazas por haber asumido este caso en pro bono? No he recibido ningún tipo de amenazas. Lo que sí quiero dejar de presente ante la opinión es que en este caso confluyen una variedad de actores, policías, oficiales, suboficiales, pero más allá de eso, como ya lo he dicho, miembros de bandas que son absolutamente peligrosas, que son públicamente reconocidas, inclusive por generar torturas, piques, casas de piques. Entonces dejo constancia de que los actores que confluyen en esta novela jurídica, por llamarlo así, pues son de alta peligrosidad, pero al momento no he tenido ningún tipo de amenaza. En este momento, ¿cómo está el proceso? ¿Ya se ha llamado a audiencia de acusación? ¿Hay una apelación por temas de medida de aseguramiento? ¿Qué se sabe? El 24 de enero estamos convocados para audiencia de lectura de segunda instancia de la medida de aseguramiento, que quiere decir, en esa audiencia se definirá por un juez de conocimiento si los 5 policías que fueron privados de la libertad continúan en un centro carcelario o si se revoca esa medida de aseguramiento, y estamos a la espera de que se nos convoque a fecha, primero que se nos corra traslado del escrito de acusación y después que se nos convoque a la audiencia de acusación. Una parte importante es que ellos manifiestan que sienten que la Policía Metropolitana de Bogotá les dio la espalda. ¿Ustedes dentro del proceso se han comunicado con la Policía Metropolitana de Bogotá? ¿Ellos les han dicho algo? ¿Les han brindado alguna herramienta dentro del proceso? Absolutamente ninguna. Digamos, desde que yo asumí la representación judicial de ellos dos, no he tenido comunicación, y nosotros todo lo que hemos conseguido ha sido a través de derechos de petición, y así hemos obtenido la información que requerimos. Doctor, ¿por qué considera que este proceso debería declararse en nulidad, teniendo en cuenta los errores que usted ha evidenciado? ¿Cuáles son esos errores, o por lo menos los principales, que usted como abogado de la defensa de estos dos jóvenes ha encontrado? Dentro de este proceso ocurrió una situación poco regular, y es que los 5 policías se encuentran dentro de un mismo radicado, dentro de una misma cuerda procesal, y en una oportunidad se le hizo una adición a la imputación a uno de los miembros, a uno de estos 5 policías, sin que se convocara al resto de los implicados, ni que se convocara al resto de los abogados. Lo cual es muy extraño, porque tengo entendido que en la misma se adicionaron hechos, los cuales pues nosotros estamos en la obligación legal de asistir a esas audiencias para poder conocer cuáles son esos hechos y poder valorar si son de nuestra incumbencia o no, si nos favorecen o nos perjudican. Entonces, por eso han habido una serie de irregularidades, entre esas, esa en particular la pongo de presente, y el resto que se irán manifestando alrededor y en las oportunidades pertinentes. ¿Por qué decidió defenderlos? Por el amor y el cariño absoluto que le tengo a la institución, a los policías, porque soy un total agradecido de la labor que hacen los policías. Creo que hoy en día mucha gente estigmatiza la labor policial, y yo soy un demócrata completo que valora todos los días el trabajo, el esfuerzo que ponen estos ciudadanos por nosotros, por un poco desconocidos, y que ellos, a cambio de un sueldo, inclusive lo podría decir con mucho respeto, modesto, salen a trabajar horas excesivas en temporadas y en condiciones totalmente peligrosas por todos nosotros. Abogado, gracias por estar en la W Radio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de escucharnos y de mostrar un poco de la verdad de lo que sucedió ese día.